Quiero leer un pasaje. Ustedes síganme, presten mucha atención porque en cualquier momento, ellos no sabían que iban a estar acá hoy, les aviso. O sea, les avisé hace media hora antes de venir a la reunión. Así que no tienen ni idea por qué los hice subir. Pero en realidad quiero la frescura de lo que el Espíritu pone en ustedes. Eso es lo que anhelo. ¿Saben? Anhelo, yo no sé cómo transicionar de dejar de enseñar para pasar a ser un presbiterio que empieza a ministrar palabras. No tengo ni idea cómo hacerlo porque no se trata simplemente de decir, bueno, a partir de ahora todos dan palabra y cada uno dice lo que quiere, porque ahí también se armaron los bollos en el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, ahí se armaron las democracias, las asambleas adentro de la iglesia y se convirtió en una Grecia dentro de la iglesia. Pero de a poquito necesitamos aprender a oír lo que Dios tiene en el espíritu de cada persona. Así que simplemente le pedí a los pastores que pasen, voy a dar una enseñanza y después les voy a hacer algunas preguntas y ustedes nos van a decir que entienden simplemente la frescura de lo que el Espíritu ponga. No tiene que ser preparado, no tienen que demostrar doctología, no tienen que demostrar nada, simplemente dejar que Dios hable por medio de ustedes. Quiero hablar algo acerca de lo que Dios ha estado poniendo, ¿está bien dicho? Ha estado poniendo en mi corazón en este último tiempo. Y está relacionado con los preconceptos que nosotros tenemos antes de entrar a una congregación, antes de entrar a Cristo. Pero sobre todo cuando estamos en la iglesia. Una de las cosas que más me angustia es que muchas veces llegamos a la iglesia, y esto lo he enseñado y lo voy a volver a repetir muchas veces, tenemos conceptos preestablecidos con los cuales ingresamos a una iglesia. Nos enseñaron cosas, pero lo que nos enseñaron son cosas que nos enseñaron desde el mundo. Son cosas que nos enseñaron desde un sistema. Ejemplo les doy. El sistema nos enseñó que la iglesia se tiene que encargar de los pobres, de los necesitados, de los hambrientos. ¿Y qué esa es la función de la iglesia en la tierra? Entonces la iglesia pasó a ser como una especie de club social por medio del cual nosotros, el mundo, o sea, el sistema se encarga de disfrutar, del goce, de todo, son los que gobiernan, pero la iglesia se tiene que encargar de... Y con eso llegamos a un lugar. Entonces, cuando vemos que una iglesia no tiene trabajo social, decimos, esta iglesia no le ayuda a los pobres. Y lo primero que viene con nosotros es una denuncia contra esa iglesia. Decimos, esta iglesia no se preocupa. Claro, yo soy de los que piensan que todos tienen que ocuparse de los pobres. ¿Ese es el problema de la iglesia? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque Dios no creó a la iglesia. La palabra iglesia de por sí significa asamblea. Significa eclesia, que significa aquellos que consultan la voz de Dios. Son como para lo que el mundo llamaba oráculo, para Dios. O sea, los fenicios, los druidas, ellos tenían oráculos. ¿Qué son los oráculos? Aquellos que eran consultados por los dioses para tomar decisiones por sobre el pueblo. Entonces un rey siempre iba a los oráculos y le preguntaba a sus chamanes, a sus brujos, qué es lo que tenía que hacer. Para Dios, sus oráculos, válgase la palabra arrastrada, ¿no es cierto? No tenemos nada que ver con eso, pero para que usted pueda entender el antidiseño, para Dios el antidiseño del oráculo es la iglesia. Para Dios el antidiseño de estos consejeros espirituales es la iglesia. La iglesia es a quien Dios consulta para hacer cosas. De hecho, el Espíritu Santo consulta muchas veces con nosotros. Lo dice la Biblia, dice, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros enviarles. O sea, cuando Pablo está hablando del envío de algunos hermanos, está diciendo, che, consultamos al Espíritu, el Espíritu le pareció algo y nosotros estamos de acuerdo. Es muy atrevido lo que estoy diciendo, pero por supuesto que no es con cualquiera, sino con... Supongamos, si usted ve a lo largo de la historia, Dios hace cosas poniéndose de acuerdo con Moisés, poniéndose de acuerdo con Abraham. Cuando Dios quiere destruir Sodoma y Gomorra, le pregunta a Abraham, bueno, si vos encontrás 10 justos, ok, lo dejamos libre, o sea, no tengo problema. Moisés le dice a Dios, arrepiéntete, muy cara dura el Moisés, o sea, no era cara dura, sino que tenía una relación muy cercana a Dios. Por supuesto que el concepto de arrepentimiento que nosotros tenemos no es el concepto de arrepentimiento que Dios tiene. Resulta que nosotros nos enseñaron cómo tienen que ser las cosas y de esa manera entramos a las iglesias. Entonces asumimos que una iglesia debiera tener ciertas condiciones. Debiera tener sillas, debiera tener un púlpito, debiera haber un predicador, tiene que haber un periodo de alabanza, un periodo de prédica, un periodo de ministración. O nos enseñaron que el amor tiene ciertas características o que la justicia tiene ciertas características. Ejemplo, el mundo te enseñó que la justicia es equidad.
Así que si a uno le da 5, a otro le da 5. Mientras que para Dios justicia no tiene que ver con equidad. Para Dios justicia tiene que ver con rectitud. Justicia tiene que ver con ser parecidos a Cristo. Es más, el mundo te dice, al que no tiene, dale. Dios te dice, al que no tiene, lo que tiene le será quitado. Y al que tiene se le dará. Así te dice la Escritura. O sea, hay un montón de conceptos que nosotros ingresamos a las iglesias y traemos las ideas del mundo y nos tratamos de amor. Y desde esos conceptos queremos aprender. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una participación en el espíritu muy asidua, muy fluida. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, voy a leer Éxodo 32, del 1 al 5. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Recuerdan? El pueblo ya había salido de Egipto, había atravesado el Mar Rojo, había vivido el maná, había vivido la columna de fuego de noche, la columna de nube de día, había vivido las codornices, había vivido cuando tocaban la roca, la piedra de Horeb y salió agua. Vivieron el cambio de las aguas amargas en aguas dulces, como fue en el caso de Mara, de las aguas de Mara. Y en un momento determinado Moisés es llevado por Dios al monte. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí, lo pueden recordar. Y dice así la Escritura: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, punto número 1, la ansiedad siempre te hace tomar decisiones estúpidas. Escuchá lo que hicieron. Se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pareciera casi como una burla. Uno diría, qué gente necia. Pero escuche, no saque tan apresuradamente conclusiones. Y Aarón les dijo, Aarón, el hermano de Moisés, había escuchado y había visto todo. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro, una especie bovina, ¿sí? Tipo vaca, tipo toro, un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, escuchá lo que dicen: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Uno diría hasta ahí, ellos estaban diciendo que Dios no los había sacado, pero escuchá esto, lo que sigue. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué pasaba? Aarón estaba creyendo que Jehová tenía esa forma. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería negar a Jehová. Ellos sabían quién los había sacado de Egipto. Pero ahora ellos, como no tenían a Moisés, que era el sacerdote o quien podía ver a Dios, necesitaban verlo, ponerlo afuera, tener una imagen. Y la imagen que ellos tenían en su corazón era la de un becerro. Ahora, ¿de dónde sacaron ellos que un becerro era la forma de Jehová? Fíjense, según Wikipedia, el culto a los toros y terneros, voy con Wikipedia porque es lo más básico, me parece algo, no te digo que es el diccionario, pero medianamente es consultado por muchos y es buscado por muchos, me parece, dentro de todo, con cierta información. El culto a toros y terneros era común a muchas culturas de la antigüedad. En el antiguo Egipto, de donde según el relato bíblico los hebreos habían recientemente llegado, el culto rendido a Apis pudo haber sido fuente de inspiración para con el incidente del becerro de oro. De modo, estoy hablando de gente que no conoce a Cristo que puede entender esto. O sea, gente que no conoce a Cristo está explicando, oigan, esta gente fue influenciada por una cultura de donde ellos venían. O sea, Egipto
le dijo a Israel qué forma tenía el Dios que ellos estaban adorando. Y ellos ahora adoraban a un Dios distinto a Egipto, pero con todas las cosas que Egipto le había dicho que tenía que tener su Dios. Podría seguir hablando sobre toda la cultura de los egipcios en relación a las deidades bovinas, pero la realidad es que cuando leemos este pasaje, no hacemos otra cosa más que volver a leer lo que ciclo tras ciclo se fue generando en la iglesia. Entonces nosotros hemos recibido instituciones, hemos recibido mandatos de parte del mundo acerca de cómo nosotros tenemos que adorar y cuál es nuestra forma. Si nosotros conociéramos cuáles son los rituales que hacemos, estos rituales eclesiásticos, son rituales porque no lo veo como algo pagano, no lo veo como algo malo, pero son formas que nosotros adoptamos. Es decir, venimos, nos sentamos, ustedes se sientan allá, yo me siento acá, adoramos, aquí hay una plataforma. Todo eso es una forma. Ahora, eso no significa que sea la sustancia. Esa no es la sustancia. ¿Qué es la sustancia? Lo que le da vida a la forma. Hay muchas otras. Nos podemos sentar en círculo, podemos adorar a manos abiertas en medio del campo, podemos adorar en una casa, hay muchas formas para presentar a Dios un culto de adoración donde poder ofrendar nuestras vidas. Porque de eso se trata este espacio. Si viniste acá para sentirte bien vos, estás en el lugar equivocado. Para sentirte bien vos, anda a un show, anda a un teatro, anda a un club donde te van a hacer sentir bien, porque hay una venta muy interesante de placeres en el mundo, que el mundo se dedica a hacer sentir bien a la gente. Ese es el objetivo del mundo. Ahora, si vos te querés sentir bien con Dios, eso va a ser difícil hasta que Cristo se manifieste en vos. Es decir, antes de que Cristo se manifieste en vos, te vas a sentir muy incómodo, vas a sentir angustia, tristeza por el pecado, porque el pecado produce angustia, produce arrepentimiento, produce quebrantamiento. Si estás acercándote a Dios y no estás quebrantado, en realidad te estás acercando a tus deseos. Israel estaba asumiendo que lo que ellos estaban haciendo era lo correcto y que el Dios al que ellos estaban adorando era Jehová. Ellos estaban convencidos que al Dios al que estaban adorando era Jehová. Ahora, ellos podían ponerle el nombre de Jehová, pero el becerro que estaba delante de ellos no era Jehová. Ellos podían ponerle todo el entusiasmo, toda la algarabía, todo el griterío que ellos tenían, al punto tal que Moisés desde el monte lo pudo oír. Pero lo que había delante de ellos no era Jehová, al punto tal que Jehová lo mira a Moisés y le dice: hey, ¿por qué no bajas rápido? Porque aquel pueblo que es tuyo, aquel pueblo tuyo está haciendo tonterías. Muchas veces nosotros entramos a Cristo de esta manera, entramos a una congregación de esta manera, queremos... Y fíjense lo que hacemos, traemos nuestros zarcillos de oro, traemos nuestras pulseras de oro. ¿Qué son estas? Traemos nuestras riquezas y lo ponemos allí para construir un Dios. Entonces alguien que tiene como riqueza su talento en guitarra, viene a la iglesia y dice: yo quiero servir a Dios con mi guitarra. Oíme, una vez una persona me decía: che, yo quiero servir a Dios, ¿cómo hago para tocar? En un momento, no se trata de tocar. Si vos querés servir a Dios, necesitas primero separar la mezcla. De esa forma es decir, porque si vos te presentás delante de Dios con mezcla, en realidad no le servís, le estorbás. Es decir, yo estudié medicina, dentro de la medicina hay una rama que es la cirugía. Nunca fui cirujano, pero participé de alguna cirugía y he estado dentro del quirófano. Y una de las peores cosas que vos podés hacer dentro del quirófano es meter mano. Decir: permiso, doc, permiso, te voy a ayudar, a ver, agarro esta tripa acá. Te lo tengo así. Y vos decís: lávate las manos, sucio, por lo menos, para meter la mano ahí adentro. O sea, no podés presentarte en cualquier lugar así como así. No se trata que porque, ay, yo sé hacer esto y lo quiero hacer para Dios. No se trata de lo que vos querés hacer para Dios, se trata de lo que Dios quiere hacer con vos para Él. Pero hemos entrado muchas veces con esta cuestión de: ay, qué buena intención que tengo, qué buena intención, yo quiero hacer esto. Traemos nuestros zarcillos, y de ahí sacamos el Dios que queremos. Decimos: bueno, a Dios no hace acepción de personas. Es cierto, lo dice la Biblia. Pero no todos son igualmente importantes para Dios, todos son igualmente valorados por Dios. Dios ama a todos de la misma forma, pero no puede definir como importante a todos por igual. ¿Por qué? Porque la importancia la definís vos.
La importancia no la define Dios. Dice, ¿cómo es? Ya lo hemos explicado, pero por los que vienen nuevos. La importancia se define en función de la utilidad. ¿Qué tan útil sos para Dios? Lo decidís vos, no lo decide Dios. Ahora, si yo fuera cirujano y tengo un montón de instrumentos que están todos contaminados y un montón de instrumentos que están totalmente limpios, ¿cuál te pensás que voy a usar? Los que están limpios, por una cuestión de orden, por una cuestión de principio de no contaminación. De la misma manera Dios, para poder hacer una manifestación delante de Él, Él va a utilizar todo lo que sea Cristo. Todo lo que no sea Cristo, Él no lo puede ver. A Dios no le interesa nada que no sea Cristo. Él no toma contacto con el mundo. Yo quiero decirte que Dios no le interesa este sistema caído, no le interesa, Él no quiere saber nada. Él, de la única forma en la que puede ver esto, es a través de Jesús. Cuando Él ve el mundo, Él ve a Jesús. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. El amó al mundo es amó al orden. La palabra mundo ahí significa orden. De tal manera Dios amó el orden, lo que salió de su boca, lo que salió establecido, que envió a su Hijo Jesús para que vuelva a poner orden, porque si Él no venía, no había orden. La palabra amó en Juan 3:16 no es una emoción de Dios, no está referido a una emoción de Dios. Está referido a un deseo de Dios en relación al mundo. La palabra mundo es orden. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cómo venimos a Cristo, tenemos todo un preconcepto, una imaginación. Y construimos nuestra relación fundados en nuestra imaginación de Dios. Ejemplo, si yo hablo, Dios me tiene que responder. ¿Y desde cuándo el Rey de Glorias tiene que responder a todo aquel que le habla? Yo, Sebastián Palermo, me mandan 20.000 mensajes por día y un montón no los puedo contestar porque no hago tiempo. No estoy diciendo que Dios no tenga tiempo. Estoy diciendo que Dios pone prioridades. Y hay veces donde Dios dice, hey, voy a hacer silencio con tu vida porque si vos me hablas y yo no te respondo es porque yo te estoy hablando y vos no me contestás. El que toma un límite en nuestra relación sos vos. Si yo te amé de tal manera que envié a mi hijo para que pudiera poner en orden nuestra relación. O sea, el único motivo por el cual nosotros nos podemos relacionar con Dios es porque Dios envió a Jesucristo, a partir del cual Él puede ver. O sea, cuando Dios me ve a mí, ve al Cristo en mí, Él ve al Seba Cristo. Eso lo aprendí hace poco con el pastor Nelson Benedetto, me gustó mucho. Entonces, cuando Dios me ve a mí, ve al Cristo manifestado a través de mi vida. Si yo no tuviera al Cristo manifestado en mi vida, Dios no quiere saber nada conmigo. Pero ¿qué es lo que nos enseñaron de afuera? Dios ama a todos, a Él no le importa. Si sos pecador, no sos pecador, Él lo mismo te va a recibir. No, Dios te ama, eso es cierto. Pero ojo, de la misma forma en la que un padre ama a un hijo, así Dios nos ama a nosotros. Pero no por eso un padre acepta todo lo que su hijo haga. Tiene que ir a la cárcel. O sea, lo amo, voy a ir a visitarlo todos los días. Eso lo escuchaba una madre decir una vez, voy a ir a visitarlo todos los días. Yo sé que él me odia, ella lo denunció. Yo sé que me odia, sé que no me entiende. Y yo amo a mi hijo, y lloraba a la mujer. ¡Qué duro! De la misma manera, Dios con nosotros. El problema es que nosotros tenemos imaginaciones de Dios. Pusieron en nosotros un montón de imaginaciones. Tenemos imaginaciones de Cristo. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Son preconceptos con los cuales construimos un montón de cosas. Tenemos el preconcepto de que es justo. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? Le digo a Roger, Roger te necesito y le voy a dar una ofrenda. Le digo a Darío, Darío te necesito y arreglo con él otra ofrenda. Y le digo a Juan, le digo, Juan te necesito y le doy otra ofrenda. Uno le dice, che, no me diste la misma ofrenda que a él. ¿Y por qué tendría que dártela? Porque eso es justo. ¿De dónde aprendiste eso? ¿Dónde aprendiste el modelo de justicia? ¿Querés saber dónde aprendiste el modelo de justicia? Del diablo, porque el diablo quería que fuera lo mismo para él que para Dios. Por eso el diablo está tan enojado. La justicia del mundo es una justicia que está impartida por el diablo. Entonces nosotros nos medimos según lo que tienen otros. Y el pobre dice, miren, el pobre dice, yo tengo que tener como el rico. Y el rico dice, yo no le tengo que dar nada al pobre. Y ni uno ni el otro entiende los principios de justicia. Llegamos a una congregación y empezamos a construir toda una liturgia y toda una forma de vida en relación a los preconceptos que tenemos aprendidos en el mundo. Entonces empezamos a confundir la palabra tolerancia con la palabra amor. Empezamos a confundir la palabra predicarles a todo con la palabra mezcla. El problema de este pueblo fue la mezcla. Ellos mezclaron los preconceptos que tenían aprendidos en Egipto con lo que ahora estaban aprendiendo de parte de Dios. Entonces ellos aprendieron que la imagen de Dios era un bovino y se presentan delante de Yahvé y ahora están fabricando un becerro. Ellos quieren adorar a Yahvé.
pero tienen en su imaginación un bovino. Muchas personas quieren acercarse a Dios, pero tienen en su imaginación un Dios creado en un sistema social. Es decir, el mundo cree que el hombre es el centro del corazón de Dios. El hombre no es el centro del corazón de Dios. El hombre no es el centro del corazón de Dios. El hombre es hijo de Dios. O sea, el hombre hijo es una pasión de Dios, pero Dios tiene propósitos. El centro del corazón de Dios es Cristo. Ese es el centro del corazón de Dios. Y si Cristo no está en mi vida, yo no puedo ser centro del corazón de Dios. Ahora la humanidad entera se jacta de decir, si Dios está ahí, ¿por qué no nos salva? ¿Y por qué te salvaría? ¿Por qué te salvaría si tenés un padre que no es Dios? Pero nos enseñaron un evangelio totalmente diferente. Nos enseñaron un evangelio donde da igual cualquier cosa, donde todo es igual. No entendemos la cosmovisión de los ámbitos, no entendemos la cosmovisión de la eternidad. En la cosmovisión de Dios, lo que Él crea es lo único que puede permanecer. Todo lo que Él no crea no puede permanecer. ¿Por qué? Simplemente porque no tiene vida. ¿Y por qué no tiene vida? Porque el único que tiene vida es Él en Él mismo. Entonces todo lo que no sale de su boca muere. Entonces a Dios no le importa algo que no salga de Él por el simple hecho que no va a perdurar, se va a secar. Eso es algo como decir, che, ¿y por qué es así? ¿Y qué sé yo por qué es así? Porque es la naturaleza y la esencia de Dios. Es la sustancia. Una de las cosas, estoy entrando en tema, uno de los preconceptos que nosotros hemos incorporado es el concepto de el evangelio. Y nos han enseñado un evangelio muy al estilo hombre, muy al estilo humano. Un evangelio donde Dios está para mí. Y hemos, con la intención de salvar gente, pensamos que nosotros la salvamos, con la intención de convertir gente, pensamos que nosotros la convertimos, empezamos a enseñar cosas que no tienen que ver con la verdad del Padre. Uno de ellos es el principio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia, de que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el Evangelio. Si ustedes se fijan en las Escrituras, Jesús lo que predicaba era el Evangelio del reino. No predicaba el Evangelio de la salvación. Para Jesús el Evangelio de la salvación estaba metido adentro del Evangelio del reino. Pero nosotros tenemos un Evangelio de salvación, que es un Evangelio de amor. Tenemos un Evangelio de justicia, que es un Evangelio profético. Tenemos un Evangelio de verdad, que es el Evangelio de lo magisterial. El Evangelio del reino es un Evangelio que implica que Cristo se ha acercado. Y nosotros no hemos aprendido esto. Nosotros, ¿qué es lo que hemos enseñado? Hemos enseñado que yo, para entrar al cielo, simplemente tengo que recibir a Jesús en mi corazón y con eso lo resuelvo todo. Ahora, la Escritura muestra una y otra vez que el propósito por medio del cual Dios envió a Jesús es que nosotros podamos morir su muerte. Este es el propósito por el cual Dios envía a Jesús. Dios no envía a Jesús para que nosotros no muramos. Él envía a Jesús para que nosotros muramos una muerte en Cristo. ¿Y de dónde saca esto, pastor? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es en mi fe, en la fe del Hijo de Dios. Porque Cristo habita en mí, su fe, que es la que me mueve. Pero ¿qué es lo que hemos enseñado? Hemos enseñado que nosotros no tenemos que morir. El otro preconcepto que tenemos es que la muerte que nosotros tenemos que ejecutar es una muerte de mentirita. Es decir, cuando hablamos de muerte, la palabra de Lucas 9:23, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese niéguese a sí mismo, ¿a qué se está refiriendo? No es ni más ni menos que a un proceso de muerte. Ahora, no hay forma de que Cristo se manifieste. No hay forma de que Él se manifieste si nosotros primero no morimos. Mucha gente quiere que Cristo se manifieste desde una antigua naturaleza y es por eso que hacen el esfuerzo de vivir una vida religiosa. ¿Qué es una vida religiosa? Cuando vos intentás hacer las cosas correctas en el lugar incorrecto.
Voy de nuevo. ¿Qué es la religión? Intentar hacer las cosas correctas desde el lugar incorrecto. ¿Qué es el lugar incorrecto? Desde la carne, desde el esfuerzo, no desde Cristo. ¿Qué es el evangelio del reino? Hacer las cosas correctas desde Cristo. En otras palabras, es Cristo haciendo las cosas correctas a través de mi vida. Eso es el evangelio. Cristo haciendo las cosas correctas a través de mi vida. Por eso Él dice, mi yugo es liviano y ligera mi carga. Claro, si la lleva Él. ¿Por qué una persona después de 20 años de estar adentro de una iglesia no puede luchar contra la depresión? ¿Por qué una persona después de 10 años que forma parte de una congregación no deja de tener inmundicia en su casa? No deja de tener mezcla, no termina de entender qué es adorar. Gente que te sigue preguntando luego de 10 o 15 años de cristiano, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Cómo que tengo que hacer, pastor? ¿Usted me viste cara de Espíritu Santo a mí? Pero hay gente que te toma como un chamán espiritual. Dígame qué tengo que hacer. Yo no te voy a decir qué tenés que hacer. No te puedo decir qué tenés que hacer, porque el que te va a enseñar todas las cosas es el Espíritu Santo. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre ellos, y no necesitarán que nadie les enseñe nada, sino que y no llamarás a nadie maestro, y no llamarás a nadie padre, porque el Espíritu de Dios que habitará en ustedes, y este es el pacto que haré con vosotros. Todo eso está escrito en Hebreos 8, en Jeremías. O sea, ¿por qué una persona no logra terminar de vencer lo que durante hace años viene buscando pelear? Por una simple razón, todavía no murió. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para morir? Oiga, yo no le voy a dar una fórmula para que usted muera. No me estoy hablando de quitarse la vida, oiga, por la duda de que haya algún suicida por ahí dando vuelta. No estoy hablando de quitarse la vida física. Estoy hablando de aprender a negarnos a nosotros mismos. Una vez vino una persona y me dice, no quiero vivir más así en el consultorio, no quiero vivir más así, me decía. Estoy angustiado, estoy triste, me dejaron, no logro dejar las drogas, no logro dejar el enojo, ya no quiero vivir más así. Yo le dije, me parece bárbaro, no tenés que vivir más. Y me miró, abrió los ojos grandes, así le digo, no vivas más así. Necesitas dejar que Cristo... Y la pregunta es, ¿por qué si esto lo aceptamos todo, todavía no hemos podido morir? ¿Cómo sé cuando una persona todavía no murió? Porque está impregnado de ansiedad. Impregnado de ansiedad. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Taquipsiquia, intolerancias, temores, muchos miedos. Miedo a las enfermedades, miedo a la muerte, miedo al problema económico, miedo al desvío de los hijos del Señor. Miedos. Con hiperactividad intentando anticiparnos a que las cosas malas ocurran. Teniendo 2 y 3 trabajos por las dudas de que alguna escasez económica aparezca. Dejando de presentarnos delante de Dios para pasar mucho tiempo haciendo planes. Cuando una persona la veo en esa condición, digo, esta persona todavía no murió. ¿Y saben qué es lo que más me impactó? Que no se muere una vez, sino que cada día vuelve a salir el sol y cada vez que sale el sol vuelve a empezar. Entonces al otro día vuelvo a tomar mi cruz. Y ahí me vuelvo a negar. Y ahí me vuelvo a clavar en el Señor. Hasta que se hace en mí la imagen de Cristo. Pero ¿por qué no lo hemos podido hacer? La respuesta mía, ahí empiezan ustedes la respuesta mía, porque hemos asumido fórmulas. Porque en nosotros está un aprendizaje del mundo. ¿Cuál es el aprendizaje del mundo? Si vas a la iglesia tenés que aprender lo que te enseñen allí. O sea, vas el domingo a la iglesia para escuchar una palabra del pastor. Oiga, si usted viene para escuchar una palabra del pastor, por lo menos busque un pastor más picante que este. O sea, se lo digo yo reconozco que hay predicadores mucho mejores. Reconozco que hay gente más entretenida. Dante Gebel me hace reír a 2 manos. Yo no busco gente para que me enseñe. ¿Para qué están los maestros? El otro día pensaba esto, ¿no? ¿Para qué estoy al final? Y al final, ¿para qué estoy, Señor? Digo, sí, no le voy a enseñar nada a la gente. Porque no le enseño nada a usted. A usted lo único que le enseña es el Espíritu Santo. Yo lo que voy a hacer es abrir la boca. Y digo, ¿y para qué estás? ¿Y para qué estoy? ¿Sabes qué me dijo Dios? Algo lindo, que el otro día incluso lo hablaba con una persona. Me dijo, vos sos una voz que clama en el desierto. Allanad el camino del Señor. Y eso fue lo que contestó Juan, ¿no? Porque le dijeron, ¿y vos quién sos? Y Juan dijo, yo.
Yo soy una voz que clama en el desierto. Y estamos en un desierto y yo soy una voz que clama y digo, preparen el camino del Señor. Es todo lo que les puedo decir. Hey, esta palabra es una palabra que manifiesta lo mismo. Prepárenle camino al Señor en sus vidas. Prepárenle la atmósfera para poder morir. Prepárenle camino al Señor. Para eso es un maestro. Para eso es un pastor. Alguien que clama en el desierto. Pero los que verdaderamente aprenden son aquellos que son inspirados por el Espíritu de Dios. Nadie puede... Ayer tuvimos una hermosa reunión sobre gente de gobierno. Gente de gobierno, una hermosa reunión. Fue larga, de las 6:30 hasta las 10:30. Y no cortamos, todo derechito. Muy bien los muchachos que se bancaron ese tiempo. Y hablábamos una cosa, no podemos manifestar, anoche decíamos esto, no podemos manifestar justicia si primero la justicia no está dentro nuestro. A ver, le voy a dar este ejemplo que se me acaba de venir. Escuche lo que le voy a decir. Yo soy un ser humano, pero si quiero tener olor a perfume rico, ejemplo, jazmín, voy y me compro un perfume de jazmín, ¿es correcto? Entonces voy y me pongo perfume, como algunos amigos míos que están 2 horas. Alguno de acá, no le voy a decir quién, pero... No, yo no, él. No, él no. Si usted quiere hacer un regalo a Roger, regálele un perfume, es lo mejor que le va a hacer. Eso se lo digo para cuando quiera. Yo me tiro perfume de jazmín, olor de jazmín. Bueno, mi esposa, porque yo va a quedar medio... Solo tipo las dudas. Se tira mucho, pero el olor va a tenerlo un día, si es muy bueno, 2 días, si es espectacularmente bueno, 2 o 3 días. Pero después el olor se va. La pregunta es esta, ¿por qué se va? La respuesta es esta, porque ella no es jazmín. ¿Cómo hago para tener olor a jazmín? Siempre, sin que se agote. Ser un jazmín. El jazmín es la sustancia, el olor es el fruto, es la manifestación. Yo puedo, con medio de mis actos, hacer un montón de obras de justicia. Pero tarde o temprano mis obras de justicia van a volver a ser injusticia porque yo no soy justo. En mí radica la injusticia, a menos que Cristo nazca en mí. Si Cristo nace en mí, el hacer justicia para mí no es un problema. Ya no es un perfume que yo me pongo porque ya brota de mí mismo la justicia. ¿Por qué? Porque en mí está la naturaleza de Cristo. Entonces, cuando a una persona le cuesta ser justo, lo que tendría que preguntarse es, ¿de dónde nace esta injusticia? No es, ay, estoy pecando, tengo que hacer lo correcto. Es, ¿de dónde nace esta injusticia? ¿De dónde nace mi bronca, mi ira, mi enojo? ¿De dónde está fluyendo? Cuando nosotros no podemos manifestar a Cristo, vamos a manifestar la sustancia que tenemos. Vamos a manifestar la esencia que tenemos. Por eso el religioso tiene periodos de estabilidad y periodos de caída abrupta. El religioso es el que vive una vida intentando agradar a Dios, poniéndose perfumes. ¿Sabe? A un perro no le cuesta ladrar. A un hombre no le cuesta hablar. Está en su naturaleza. Pero trate de ladrar todo el tiempo. Se va a agotar, porque usted no es perro. Ahora, cuando Cristo nace en la vida de una persona, lo que se manifiesta es el fruto de Cristo. Por eso dice la Biblia que uno no puede pecar. La pregunta es ¿por qué no hemos podido manifestar ese Cristo? ¿Por qué no hemos podido morir? Y acá es donde yo quiero preguntarle a ustedes, que entren en acción mis amigos profetas. A ver si me traba esto. ¿Cuáles creen ustedes que son preconceptos que tiene la gente al entregar sus vidas a Jesús? Esta es una pregunta.
¿Qué preconceptos creen ustedes con los cuales la gente viene cuando entrega su vida a Jesús? ¿Por qué muchos desean negarse a sí mismos pero no lo logran y cuando menos se dan cuenta están otra vez buscando sus propios planes? ¿Qué pueden aportar de esto? ¿Qué les habla el Señor en relación a esto? ¿Algo? Una de las cosas que en este tiempo Dios vuelve a enseñarme es este proceso de muerte. Yo voy a hablar no de ustedes, sino de mí, de lo que a mí me pasa. Una de las cosas con las que muchas veces me encuentro luchando sin que me dé cuenta es con buscar estar bien. Buscar llegar a un tiempo de placer, pero de mi alma, o sea, de placer anímico, por decirlo así. Y en esa búsqueda se me escapa el ejemplo de Cristo. Y Dios en estos días me volvió a hablar sobre un pasaje que ya muchas veces me habló, porque nosotros hablamos mucho de muerte. Nosotros es como que incorporamos la palabra tenemos que morir, y hasta me diera la sensación que hemos hecho de esa frase algo lindo. O sea, qué lindo, tenemos que morir para que Cristo, qué lindo, hay que morir para que Cristo nazca. Qué bueno, hay que morir. Pero la muerte es horrible. O sea, quien ha estado cerca de la muerte sabe que es horrible la muerte, física hablo, ¿no? Ahora, ¿qué nos hace pensar que la muerte de nuestra alma, de nuestros deseos y de nuestros deseos de estabilidad emocional, qué nos hace pensar que esa muerte es linda? Si la muerte es fea. Entonces ahí me lleva el Señor a entender una y otra vez lo que dice el pasaje de Hebreos. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y acá creo que da una clave, al menos para mí es una clave. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, o sea, la muerte, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la diestra del trono. Yo me encuentro muchas veces peleando con no morir, aunque digo que está bien morir, pero me encuentro muchas veces peleando por ese menosprecio que significa la muerte, que significa soportar el tiempo en el que la imagen de Roger, la palabra de Roger, la expresión que es Roger pueda morir para que la imagen sea Cristo. O sea, me cuesta ver el gozo puesto por delante. Y la palabra dice que nuestra esperanza no somos nosotros mismos, nuestra esperanza no es lo que yo veo, nuestra esperanza es Cristo. O sea, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esa es una de las luchas con las que me veo muchas veces peleando para que Cristo se manifieste, es combatir lo que entendí por gozo o por placer o por estabilidad o como sea, no queriendo morir, no queriendo sufrir, no queriendo inestabilidades y no terminando de ver esa esperanza que es Cristo, ese gozo puesto por delante que es Cristo, que es lo que lo ayudó a Cristo, porque Jesús no tuvo éxito en lo que cualquier ojo humano hubiera querido ver. Él tuvo éxito en lo que Dios había dicho, en la verdad. Entonces, él tenía esa esperanza puesta delante y no le importó morir, no le importó sufrir, no le importó la vergüenza de la cruz, porque miraba otra cosa. Mirar algo más allá. ¿Alguien tiene algo? Si no, sigo preguntando. Sí. Pasa. Algo que se nos ha impartido muchas veces y el Señor, cuando nos preguntabas esto, me traía a la cabeza, era esto de no querer salir de la comodidad. Muchas veces nos acostumbramos a los ambientes en los que estamos y decimos que morimos, como compartía Roger recién, pero queremos mantenernos en la silla cómodos, quietos, con lo que ya teníamos. El pueblo de Israel, cuando vos haces mención ahí, ellos estaban esclavos. Sin embargo, cuando ellos iban a cruzar el mar, prefirieron volver a la comodidad que estaban, mantenerse esclavos, morir tal vez allá, pero no morir a lo nuevo, a lo que Dios les mostraba. Creo que la comodidad muchas veces nos hace
no nos permite morir. Estar cómodos nos hace pasar el tiempo, dejar que el tiempo se dilate y esto nos hace mantenernos con la cabeza fuera del agua, no hundirla. Muchas veces cantamos que estamos sumergidos en él, pero mantenemos la cabeza fuera del agua porque eso nos da seguridad, la seguridad a la que nosotros nos agarramos cada día, y creo que la comodidad es uno de los puntos clave por los cuales no queremos morir. Hace un tiempo, hará cosa de un mes más o menos, el Señor me dijo: ¿cómo pensás que yo veo a la propiedad privada? No entendía al principio. Y me dice: yo lo aborrezco. La propiedad privada hace que las personas piensen que algo les pertenece. Y me puso dos ejemplos. Me dijo: ese fue el espíritu que operó en Ananías y Zafira, y en Eva, y después en Adán. Fue el espíritu de pensar que algo les era propio. Dice, ese fue el error de ellos, no el pecado, el error que los llevó después a pecar. El haber dado lugar a un pensamiento de que ese árbol era de ellos, por lo tanto el fruto, podían hacer lo que quisieran. Y Dios me empezó a mostrar muchos lugares en donde dice que Él nos colma de bienes, que Él nos da lugares y nos da cosas para administrar, pero conforme a su voluntad. En el momento que nosotros pensamos que algo es nuestro, cometemos el error de salirnos de ese lugar de seguridad y empezar a movernos. Y me empezó a poner ejemplos bien prácticos. Por ejemplo, en mí, ¿cuáles son tus mayores luchas o las mayores ansiedades que has tenido? Y en su momento la salud y después la economía. Bien, porque pensás que algo es tuyo. Aún los problemas, mis deudas, mis finanzas, mi salud. Dice, en el momento que vos te lo atribuiste como propiedad privada, te salís de un marco de seguridad en donde yo te doy la provisión, en donde yo te doy la sanidad, y empezás a jugar las reglas, pero conforme a las reglas del mundo. Y me llevó a esto que decía Roger, es algo de morir todo el tiempo. Y cuando vos decías de cada día que amanece, tomamos la cruz, es despojarme y decir, Señor, perdón, yo pensé que esto era mío. Estoy cargado de ansiedades porque pensé que estos problemas eran míos. Y si vos querés que prospere o no prospere, yo necesito estar en tu marco de seguridad que es tu voluntad. Y me empezó a hablar acerca de el despojarme y el sacar esa idea que tanto mal le hace el mundo, que es la propiedad privada, el hacernos dueños de algo, que no fuimos llamados a ser dueños, sino administradores. Yo me acordaba por ahí relacionado con lo que decía Roger y Juan, de una vez que charlaba con una chica y ella me decía, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero morir, pero también quiero ser feliz. Entonces ella me decía, yo de verdad quiero morir, pero también quiero dedicarme a mi carrera, quiero tener una casa. Entonces yo podía ver cómo muchas veces venimos con un preconcepto de lo que es la felicidad y que no podemos ver ese gozo que viene después de la muerte, sino que de nuevo interpretamos la felicidad con lo que el mundo nos dijo que es felicidad. A mí una de las cosas que me terminó de caer la ficha hace poquito, en realidad en el consultorio cuando vos le estabas hablando a un paciente, que creo que con lo que muchos venimos a la congregación como evangelio. Y todos hemos dicho, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese pasaje a mí me lo enseñaron y yo lo aprendí, y he escuchado que muchos lo enseñaron y lo aprendieron como que, porque la paga del pecado era muerte, pero ahora vino Cristo, entonces tenemos vida eterna en Cristo Jesús. O sea, no morimos y tenemos vida. Y me terminó de caer la ficha que el pasaje dice, porque la paga del pecado es muerte y vamos a pagar con muerte nuestro pecado. Lo vamos a pagar con muerte porque dice, más la dádiva, ese más la dádiva habla de algo que se agrega más. A pesar de que vas a morir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces entendí que había dos opciones. Morir, vamos a morir sí o sí. Si lo espiritual es reflejo de lo natural y lo natural es reflejo de lo espiritual, van y vienen, pero lo maneja lo espiritual, y todo sí o sí este cuerpo va a morir porque todos vamos a morir, está hablando de que es algo inevitable. Entonces tenemos que buscar el entendimiento de este pasaje desde lo que en lo natural vemos que es inevitable. Entonces Dios me decía,
van a pagar por sus pecados en Cristo Jesús. Entonces, o morís sin Cristo y eterna, cambiemos la palabra muerte por separación, porque la paga del pecado es separación, mas la dádiva de Dios es unión en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, o nos separamos eternamente de Dios, o nos separamos de nuestro pecado y nos unimos a Dios. Y eso es muerte. Y yo en lo práctico puedo decir que morir para mí fue empezar a entender que las cosas no iban a ser como yo quería y me tenía que comer la bronca que me generaba que las cosas no fueran como yo quiero que sean. Y morir en lo práctico es que yo quiero que sea blanco y a veces es negro porque él dice negro y yo tengo que hacer negro. Y me guste o no me guste, me tengo que morder porque es negro. Y eso en cosas simples. Y yo quiero gastar la plata en esto y la vamos a gastar en esto. Y yo creo que Dios está diciendo esto, pero resulta que se muestra que es esto y yo me tengo que aguantar y muero a qué, muero a no contestar, muero a no enojarme, muero a no pensar mal, muero al placer que me daría hacer el blanco que yo creo que hay que hacer. Es práctico, muero a la incomodidad de ahí tener que hacer la comida y no salir a comer afuera. Todo eso es morir. ¿Qué tiene que ver con el reino? Es que si no morimos en esas pequeñas cosas que es manejar nuestra vida, no podemos hablar de muertes más grandes, pero morir, algo que me cayó a mí fue que morir, voy a morir sí o sí. O lo hago como Cristo hizo, y si leemos Romanos 6 vemos prácticamente cómo habla de que vamos a morir. No sé en qué momento se nos instaló en que no íbamos a morir. Morir, vamos a morir. O morimos uniéndonos a Cristo para vida eterna, o nos separamos, hacemos nuestra vida acá y nos vamos al infierno. No son muchas las opciones. Creo que dejamos de morir cuando nos distraemos, cuando dejamos que nuestros ojos y nuestros oídos se velen y dejamos de escuchar lo que en algún momento escuchamos y nos dio convicción, que fue la voz del Espíritu que nos marcó, que nos indicó un tiempo en el que debíamos renunciar, y poco a poco hemos ido dejando de escuchar esa voz y nos hemos distraído. Y por lo tanto nuestra imagen es la que se va levantando, nuestra naturaleza es la que se va levantando. Y el Espíritu me mostraba lo que dice Colosenses 3, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dejamos de morir cuando nos distraemos, cuando empezamos a escuchar nuestra propia voz, cuando nos empezamos a mirar nosotros en el espejo y no a través de esos ojos de fuego que son los ojos de Cristo que emanen ese heno, esa hojarasca, esa distracción, y nos hace buscar las cosas de abajo, nos hace buscar el hombre, nos hace buscar la aprobación del hombre, nos hace buscar el modelo de muerte del hombre. Si veo a un hombre, si te veo a vos muriendo de tal manera, me pongo ese parámetro y no estoy muriendo bajo el parámetro que el Espíritu me indica, sino bajo el parámetro que estoy viendo como modelo del hombre. Creo que una de las claves es no distraerse de que alguna vez levantamos la mano y dijimos entregamos todo y nos olvidamos de que alguna vez dijimos eso y nos distraemos en demandas de esta tierra, en demandas de este tiempo y en demandas que buscan satisfacer nuestra imagen y no lo que en algún momento decidimos. Hace un tiempo que, muy poco, ahora un mes o menos, que vengo preguntando al Señor este tema de que venimos hablando tanto de Cristo y de manifestar a Cristo, porque hay áreas en mi vida en donde me cuesta morir o a qué no llego a entender. Y esta es la palabra clave que el Señor habló mucho a mi espíritu. ¿Por qué quería entender? Porque yo creía que necesitaba entender para poder morir. Y la palabra que el Señor me daba es: todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces el Señor me decía: no morís cada vez que lo querés entender, cada vez que vos pretendés con tu mente lograr una lógica. Y Él me dijo: entonces, si mi palabra dice que lo que me pidieres te daré, ¿por qué no me pedís eternidad en tu corazón? Y creo que uno de los preceptos, esto que vos recién preguntabas, que tiene la gente para venir al Evangelio, es que cree que la eternidad es desde el día que morimos y más allá. Y nunca ha entendido, y no hablo de la mente, sino en la convicción del Espíritu, que si hay eternidad en nuestro corazón,
no me fijo en las cosas de este mundo. O sea, no estoy ocupada en si voy a la carrera o feliz. La voy a hacer porque es parte de mi propósito, de mi proceso, pero estoy ocupada en lo que es eterno, en lo que no tiene principio y fin. Pero lo que más hizo mucho hincapié el Espíritu en mi vida fue el hecho de decir, basta de querer entender. Ni Cristo sabe, dice la palabra, cuándo va a volver. ¿Por qué yo lo quiero saber todo? ¿Por qué quiero saber para qué me dio esto, por qué no me lo dio, por qué pasó, por qué no pasó? Si en mi corazón hay eternidad, que eso es lo que en este tiempo el Señor me ha llevado a pedirle. Su palabra dice, lo que me pidieres te daré. Y en este tiempo estoy pidiéndole eternidad en mi corazón. Y creo que eso ha sido algo que durante muchos años, sin ninguna mala intención, pero hemos aprendido mal. El querer, el saber el todo, el por qué Dios permitió esto, por qué Dios hizo. Y hay veces que no, que serán cosas que no nos serán reveladas. Porque no por entendimiento creemos, sino porque hay eternidad en nuestros corazones. Una de las cosas que yo escuchaba también en personas y además lo he vivido personalmente, en el temor a morir, a las cosas puntuales que nos cuestan, es no conocer a Dios o tener una imagen distorsionada de Él. Porque el pensar que Dios puede hacerme daño o que Él me pide que yo muera a algo y no conocer quién es mi Dios, hace que yo tenga temor a que me vaya mal o a que me salga mal. Y en realidad, además de eso, enquistado ese temor, está el orgullo por creer de que mis planes y mis pensamientos son mejores o que mis diseños son mejores a los que Él tiene. Entonces yo veía esta combinación, ¿no?, de la altivez del corazón de uno y de no conocer a Dios realmente, porque en realidad, como su palabra lo dice, sus planes y sus pensamientos son más altos que los nuestros y Él es Dios de amor. O sea, nunca va a permitir que muramos a algo para nacer a algo peor, sino que en realidad Él permite que muramos para darnos algo mejor. Entonces el temor es no conocerlo. Creo que tocaste en el clavo de algo que lo hemos venido hablando en las escuelas, ¿no? Yo la vez pasada pensaba, ¿qué hace que una persona no cambie? Y el núcleo siempre está relacionado al orgullo, ¿no? Es decir, esta cuestión de no saber ser humilde con el sufrimiento. ¿Por qué a uno le cuesta morir? Porque uno no sabe humillarse ante el dolor. El dolor es algo que resistimos, aunque vamos a seguir sufriendo, pero no nos quebrantamos ante el dolor, no nos humillamos delante de Dios ante el dolor. No lo aceptamos, entonces buscamos evadirlo, buscamos cómo resolverlo, buscamos responsables. Un ejemplo, una crisis matrimonial. Hay un problema serio entre los dos. Uno de los dos está esperando que el otro sea el culpable. El otro es el responsable de lo que está pasando. Entonces está focalizado y concentrado en que el problema del matrimonio está focalizado en el otro porque no me toma como sacerdote, o la mujer porque el hombre no se está levantando como sacerdote. Y ninguno de los dos está sufriendo la dificultad matrimonial, o sea, no la sufren en el Señor, la sufren en la carne y la resisten. Es decir, tenemos que generar una forma por medio de la cual hacer sobrevivir esto. Y aparece un elemento nuevo en todo esto que es el duelo. El duelo en la muerte. Uno de los principales problemas que tenemos para que las personas hagan duelo de las cosas a las que tienen que morir es la negación. Es decir, y el Señor en este último tiempo me está hablando mucho de la negación. La negación tiene tantas formas, tantos mecanismos defensivos que no nos hacen dar cuenta que nos estamos negando. Entonces nos volvemos personas religiosas, negamos, nos volvemos personas con argumentos, negamos, nos volvemos personas que tienen la capacidad de ver los problemas en los demás, negamos. Entonces no podemos elaborar el duelo, no podemos hacer el duelo, no podemos sufrir, porque el duelo implica sufrimiento. El duelo implica sufrimiento. ¿Qué significa el duelo? Es el reacondicionamiento donde Dios va a volver a poner las cosas en su lugar para continuar su obra. Eso es el duelo integral es el reacondicionamiento de volver las cosas a su original, donde Dios va a poder continuar su obra. Entonces uno de los problemas que nos hemos encontrado es que no tenemos la actitud por medio de la cual podemos morir. No tenemos la condición por medio de la cual podemos morir. Porque todo esto que estamos hablando son preconceptos, incluso hasta también podrían ser preconceptos. Porque lo hemos aprendido de esta forma, tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Tiene algo para decir? Ahora, mi pregunta es esta. ¿No les parece que aún con todo lo que estamos diciendo, aún
no hemos llegado al núcleo de por qué no podemos morir. Es decir, está bien poner el gozo adelante, el orgullo, pero es como que no hemos llegado al núcleo de por qué. Ejemplo les doy. ¿No te ha pasado, Jere, supongamos que de repente un día lograste morir a tu temor a lo económico? ¿Sí? Decís, listo, morí. Ahí está, tomá, diablo, no me importa más nada. Te levantás lleno de gozo, te reís, llega una deuda y le haces pito catalán. Y al otro día se te vuelve a desconfigurar todo. Y vos decís, pero si ayer estaba feliz, ¿y hoy por qué vuelvo a caer en el mismo? Ayer morí y hoy que resucité. Porque claro, no resucité en Cristo, resucito en la carne. ¿Qué es lo que nos está fallando? Yo tengo mi revelación, pero quiero saber qué piensan de esto. ¿Por qué volvemos a resucitar en la carne en vez de resucitar en Cristo? ¿Qué hace que no podamos mantenernos allí? Es como las cucarachas. ¿Vieron las cucarachas que la pisan? ¿Viste? El otro día pisé una cucaracha y digo, ¡crack! Listo, está. Me fui, al rato volví, no estaba más. Digo, ¿se fue la guanaca esta? ¿Cómo hizo para sobrevivir? ¿Resucitó? ¿Qué hizo? Después me enteré que tiene un sistema de capas que les impiden que, o sea, cuando aplasté una cucaracha la tenés que reventar, bien reventada, porque si no, sí, tenés que ver que se destripe, porque si no, bueno, te estoy enseñando una técnica para que limpie tu casa. Si no la tocamos así, crack, 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 y se van, las cucarachas vuelven a regenerarse. Y a veces somos como las cucarachas, ¿no? O no, viene, nos pisa, así decir, listo, ay Señor, ya morí. Ejemplo, un día donde estamos en una reunión y tenemos capacidad de llorar, de quebrantarnos, de tirarnos al suelo, decir, gracias Señor, gracias, gracias. Te vas de esa reunión, vos decís, nunca más vuelvo a reclamarte lo mismo, Señor. Nunca más, te lo prometo, Señor. Te lo prometo, nunca más te reclamo. Yo a partir de ahora no voy a tener más conflictos con la situación que tenga. Salvo que me llegue esa boleta que me acaba de llegar de la luz. Mirá, ¿por qué me llega la boleta? Y volvemos a renacer. ¿Qué me pueden decir? ¿Alguien tiene algo para agregar? Encima llegan todos los meses. Vamos, impartan. ¿Qué tienen? ¿Por qué volvemos? Lo que primero se me viene a la mente es que la palabra dice tomar tu cruz cada día. Si nos está advirtiendo de que cada día tenemos que tomar la cruz, ya nos está hablando de una lucha. O sea, ya nos está diciendo la palabra que esto iba a ser difícil. Porque si no, Jesús diría, vengan y listo. O sea, hagan la oración y se acabó. Quizás porque no tomamos conciencia de que esto no es un acto, sino que es un proceso. Y en esa falta de capacidad de darnos cuenta que es un proceso, es como que no alcanzamos a ver las capas que este proceso tiene, y como ya sacamos las primeras 2 capas, ya creemos que ya está, y no nos damos cuenta de que es cada día. O sea que no hay 10 años en Cristo, sino que cada día vas a tener que seguir llegando. Ese es el núcleo. Yo creo, para mí, yo creo que ese es el núcleo. Creo que el núcleo es que el preconcepto con el que llegamos al proceso de muerte es que asumimos que muerte es un evento. Decimos, listo, ya morí, se acabó. Y lo que no nos damos cuenta es que muerte es un ambiente en el cual empezamos a transitar. Para el concepto de Dios, muerte no es una acción sobre el cuerpo. Para el concepto de Dios, muerte es un lugar donde vos te encontrás. Y vos tenés que morir. ¿Qué es morir a la carne? Es alejarte de la carne. Es un lugar donde estás fuera de la carne. ¿Qué es la carne? Los deseos y concupiscencias que te alejan de Dios. Entonces eso que acabas de decir, creo que es el núcleo de nuestro problema. Lo primero que tiene que haber es una metamorfosis en el concepto de muerte. Es decir, cuando yo me meto en Cristo, tengo que saber que este es un camino de muerte. Oigan, pero me dijeron que es un camino de vida. Sí, es un camino de vida hacia Dios y es un camino de muerte hacia la carne. Es decir, miro hacia la carne, estoy caminando en la muerte. ¿Por qué? Porque me estoy alejando de ella. Si miro hacia Cristo, estoy caminando hacia la vida. ¿Me entienden? 2 polos. En uno está la vida y en otro está la muerte. Si acá está la carne, yo tengo que alejarme de la carne. Al alejarme, yo estoy muriendo. A eso se le llama muerte. Pero me estoy acercando al Señor, a eso se le llama vida. ¿Entienden lo que estoy explicando?
Perdón, pero lo que pasa es que esa muerte, ese proceso, yo insisto en esto porque creo que ni yo a veces lo tengo claro, por eso lo repito, ese proceso de alejarme de la carne para morir es feo. O sea, yo apenas empiezo a caminar y se me empiezan a acomodar cosas que Dios está acomodando, pero que desacomodan las que yo tenía, yo reniego de ese proceso y ahí es cuando a veces me vuelvo. Porque imaginamos que va a ser un evento. Exacto. Porque si a vos te dijeran, che, te voy a poner una inyección, decís, bueno, me la banco. ¿Por qué? Puedes decir, listo, me inyectan un ratito y se acabó. Ahora te van a decir, mira, te voy a poner una inyección que no sé cuánto tiempo te va a doler, ni cuánto va a durar. Pues ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Claro, nadie quiere un dolor que no sepa cuánto dura. Porque el problema radica en que no estamos viendo, por eso es el camino por fe. Ahí viene otro punto, la incredulidad. Nos guste o no, cuando no morimos es por incredulidad. En el fondo es porque no confiamos y porque no creemos en lo que predicamos. O sea, a mí me termina confrontando eso, que no creemos en lo que predicamos. El ejemplo más gráfico es todos queremos ir con Cristo, pero ninguno está apurado. Te presentan la muerte literal y salimos todos corriendo. Yo no sé cuántos de acá, si nos pusieran un arma en la cabeza y que neguemos a Cristo, vamos a hacer la forma espiritual de decir, no lo negué porque en el espíritu vi que yo era más útil vivo. Y eso es negación. Tenemos un mecanismo de negación tan grande y le ponemos lo profético que Dios me dijo que vos eras mi esposa. Claro. Me tengo que casar con vos, así que el Señor, le ponemos profético a nuestros deseos. Entonces yo veo que en el fondo también no podemos hacer este proceso por incredulidad. Y no es el problema tener incredulidad, porque hay un pasaje donde dice, Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Cuál era el que le estaba sanando el hijo? Señor, ayuda mi incredulidad. Yo muchas veces me encontré diciéndole al Señor, no creo, no te creo, así que ayúdame. Entonces, negar lo que nos está pasando, yo veo que la negación es tremendo y se manifiesta en verborragia, se manifiesta en poner ideas rápido. Hago una proyección, he visto personas que están hablando con otro, el otro le está contando alguna situación mal que le fue y esta otra tiene tanto miedo a esa situación que lo tapa enseguida contándole lo bien que en esa situación a ella o a él le fue. Ejemplo, no sé, tengo mis chicos, hoy no sé, le está yendo mal en el colegio. No, pero los míos yo los puse en un colegio que es buenísimo. Esa negación del miedo, o sea, no puedo ni escuchar el problema del otro porque niego, tengo miedo. Y en el fondo es incredulidad. Que se me venía, primero, que el proceso este de muerte y este lugar, este ámbito de muerte, está relacionado con la humillación, veo yo. Y veo cómo la palabra dice que Él humilla al altivo, lo resiste al altivo, pero exalta al humilde. Y veo cómo a mí me pasa que en áreas de mi vida voy muriendo cada día y ya se da un gobierno. Por ejemplo, en el matrimonio, yo como esposa empecé siendo de una determinada manera altiva, me costaba sujetarme, y son cosas con las que hoy ni siquiera lucho. O sea, no tengo que todos los días estar acordándome que me tengo que sujetar a Juan, que lo tengo que respetar, que lo tengo que honrar. Y ahí es donde veo esta cosa de que Él nos exalta. ¿A quién exalta? A Cristo en nosotros. O sea, en esa área de mi vida yo puedo ver que se manifiesta Cristo ya. O sea, se exalta a Él. Y puedo ver esta palabra. Y esto me llena de fe para que para otras áreas donde sí veo que Cristo no es exaltado en mí, donde a mí todavía me cuesta humillarme. Y veo esta palabra en Efesios 4:13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es la exaltación que hace Dios. O sea, llegar a esa medida. Y dice, hasta que todos lleguemos, es decir, que como cuerpo, como iglesia, está esa esperanza. O sea, vamos a llegar. Es un proceso de muerte que provoca humillación, que provoca dolor, pero vamos a llegar hacia eso. Yo entendía también esto de cuando la palabra dice, por las muchas tribulaciones entrarás en el reino de los cielos. Y entendiendo esto de la tribulación o de la prueba como un evento, algo puntual,
evitamos la tribulación y creemos que ya está, esto ya lo pasé, no me puede volver a pasar. Ya está, esto ya fue, ya sucedió, no puede volver a pasar. Y no entendemos que la palabra dice que por las muchas, si no el Señor hubiera dicho, cuando tengas una tribulación entraste al reino. El Señor dijo por las muchas tribulaciones, o sea, es la constante humillación, porque si somos todos honestos un poquito, cuando estamos en tribulaciones, cuando más quebrantados y humillados estamos delante del Padre. Entonces, por las muchas humillaciones, por las muchas veces que te quebrantaste, es que entrarás al reino de los cielos. Entonces ahí es donde yo termino de entender esto que vos decías, no es un evento, es un proceso. Para entrar al reino de los cielos necesito una y otra vez humillarme y morir en esto y en aquello y en aquello. Eso nos da lugar a un nuevo ámbito. Que Cristo se manifiesta en nosotros habla de lo que les decía recién, es decir, vamos a tener olor a jazmín, vamos a tener olor a Cristo. Ya no van a ser nuestras obras las que digan, che, tengo olor a Cristo porque hice obras de bien. Ejemplo, ya no tengo que salir a cuidar al pobre para poder ser como Cristo. Voy a salir a cuidar al pobre porque Cristo está en mí y Él cuida al pobre. ¿Se entiende? O sea, va a ser mi naturaleza. No va a ser la obra lo que manifiesta Cristo, va a ser Cristo el que se va a manifestar a través de mí. Pero eso nos va a llevar a ese ámbito donde se entrega la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta mucho morir? Porque no lo hacemos en el ámbito correcto. Porque no lo hacemos en el lugar correcto. Por eso no podemos presentar cualquier muerte. No podemos presentar cualquier muerte ante Dios. Bueno, está bien. Al fin y al cabo, haz lo que vos quieras. Te doy mi vida, Señor. Pero no es lo que yo quiero. Haz lo que vos quieras. No es con altivez. No es con orgullo. Es con adoración. La adoración es el único ámbito donde se puede morir. Y ahí viene el motivo por el cual muchas veces no logramos manifestar esa muerte. Porque no desarrollamos una cultura de adoración, sino que desarrollamos una cultura religiosa de preconceptos, por medio de la cual, escuché lo que te digo, hasta planificamos la forma en la que vamos a morir. Está bien, renuncio a esto, renuncio a esto, renuncio a esto. Voy a ir a la iglesia, aunque yo me quedaría a comer un asado con mis amigos, pero voy a ir a la iglesia, voy a morir a mis placeres. Y empezamos a hacer acciones religiosas pensando que de esa manera estamos agradando a Dios. Y Dios dice, mira, estás haciendo un esfuerzo tremendo, pero ni siquiera sube olor a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es la humillación, el quebrantamiento de tu espíritu, diciendo, Señor, no se haga lo que yo quiero. Acá viene un ejemplo bien típico, creo que lo hablaba ayer con Martín, si no me equivoco, pero cuando lo vi de repente dije, wow, tengo que investigar en esto. ¿Qué fue lo que hubo antes del Calvario? ¿Qué fue lo que hubo antes del Calvario? El Getsemaní. Es interesante que antes de la cruz viene la adoración. Ahí Jesús preparó su espíritu. Iba a morir una muerte no asesinado. Él estaba entregando su vida. La diferencia entre la muerte que el mundo te ofrece y la muerte que Dios te pide es que Él te dice, dame tu vida. Mientras que cuando el mundo interviene, el mundo te dice, dame tu vida. O sea, el mundo te quita la vida. Dios no te quita tu vida. Dios te pide que se la entregues. La diferencia radica en que tiene que haber un Getsemaní todos los días para que pueda haber una cruz todos los días. Jesús derrama su sangre voluntariamente en el Getsemaní, antes que en la cruz. Entonces ese es uno de los problemas que hemos tenido. Hemos intentado por medio de un programa, por medio de educación emocional, por medio de esfuerzos psicológicos, por medio de esfuerzos religiosos, por medio de autoconfrontaciones eclesiásticas. No estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo que todo eso sin la esencia se convirtió en un esfuerzo y en un agotamiento sin sentido. Pero cuando hay un Getsemaní,
Cuando hay un huerto de quebrantamiento, de humillación, donde se le dice, Señor, acá está mi voluntad, no sé si puede pasar de mí esta copa. Es esa guerra, es esa lucha que hay en ese momento. Ahí se ve la patente lucha que tiene Jesús en el momento de muerte, donde está a punto de morir. Dice, ahí murió Jesús. Ahí muere su espíritu. Cuando le dice, Señor, no se haga, si podés pasar de mí esta copa. Él luchaba y peleaba en ese momento. Ahí se manifestó el Jesús hombre para convertirse en el Jesús Cristo. En ese lugar se da lugar al Jesús Cristo. Cuando Él conecta su voluntad con la voluntad del Padre, le dice, no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Tiene que haber un huerto, tiene que haber un Getsemaní para que pueda haber una cruz. No podés tomar tu cruz cada día sin un Getsemaní, sin un ámbito espiritual de adoración y de quebrantamiento, donde acepto esta humillación, Señor. Acepto esta humillación de no tener un marido que me represente delante de ti. Acepto esta humillación, la vivo, Señor. Me duele. Acepto la humillación de no tener una esposa que me acompañe en este proceso de crecimiento. La acepto, la vivo, Señor. La lloro, la sufro. Aceptar no significa quedarse de brazos cruzados. Aceptar significa, soy yo el que va a morir. Que sea tu voluntad. Entonces Cristo puede nacer y a partir de ese momento tus ojos van a ver a través de los ojos de Jesús y vas a ver a tu esposa, a tu esposo, tu trabajo, tu economía a través de los ojos de Jesús, porque ya moriste, ya estás muerto. Bueno, algo que también creo que es en lo que muchos no aceptan el Getsemaní, es que en el Getsemaní Jesús estuvo solo. Y muchas veces no llegamos al Getsemaní porque no soportamos estar solos. Entonces buscamos amigos, esposa, esposo, hijos, o sea, buscamos no ir solos. Hasta Jesús lo hizo, ¿no? Claro, o sea, vengan claro. conmigo, intercedan conmigo, Claro. se le quedaron dormidos, Claro. a Jesús mismo. Y el diseño fue que él estuviera solo. Entonces como que ahí muchas veces resbalamos en el último escalón de decir, no, pero buscamos, es como quien entra al quirófano, viste que todos se despiden en la puerta, pero entra solo. Se dan cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, están todos orando, está bien, pero yo estoy acá solo y encima hace frío. Y bueno, el Getsemaní es como que a veces fallamos en eso porque no toleramos ese momento de soledad en donde es Dios y vos. O sea... Y eso te lleva a otro lugar, a un lugar donde, che, oren por mí, pero no voy a salir corriendo. Ay, vení, ora conmigo. Ay, vení, se tocó. Ay. Es un momento de quebrantamiento. Es un momento de humillación. Y ahí se va a manifestar. Y ahí se va a manifestar. Lo que pasa es que pensaba recién mientras vos decías eso y es verdad, pero pasa que cuando te metes al Getsemaní o estás solo no tenés a quién echarle la culpa. Y continuamente estamos buscando a quién echar la culpa. En el tiempo más grueso, donde Dios trabajó mi carácter, donde me hice consciente de que tenía que cambiar mi carácter porque no era agradable delante de Él y no me iba a llevar a buen puerto, el Señor me metía en tiempos de oración y realmente yo clamaba y le decía, Señor, cambia mi carácter, cambia mi carácter. Ahí adentro yo no le podía echar la culpa a Él, no le podía echar la culpa a Él porque, sí, a Él. Porque el problema lo tenía yo. Entonces a veces veo que en esto de la iglesia profética también, a ver, hay una palabra, ¿quién tiene una palabra? Si no, voy a hacer lo que yo entiendo. Y hacé lo que vos entendés. Ahora asegúrate que lo hayas entendido con el Espíritu Santo y si no, hacete cargo, porque ya está todo escrito cómo tenemos que vivir. Volvemos a usar de la negación ahí. Y bueno, no, porque a lo mejor en este caso yo me puedo separar, porque este caso puntualmente amerita y ahí está la negación. No, o a lo mejor en este caso yo puedo trabajar en negro, porque en este caso amerita que yo trabaje en negro. Y ahí viene la negación. Es negación de que no estoy creyendo y no es el problema. Trabajé en negro, pero hacete cargo y pedile perdón al Señor y decir, Señor, ayuda mi incredulidad para que yo pueda tener un trabajo en blanco. Señor, ayuda mi incredulidad para que mi matrimonio salga a flote. Pero no neguemos y negamos cuando no vamos a Getsemaní. Jesús no dijo, está buenísimo
próximo, voy a morir, dijo, Señor, pasa de mí esta copa, no la estoy tolerando. Yo creo que no la voy a tolerar, Señor. Si vos me preguntas a mí, Señor, yo no la quiero vivir, pero que sea tu voluntad. En ningún momento negó su situación de temor o de angustia. Y veo que nosotros a veces esquivamos eso y en este sistema de trabajo discipular que tenemos nos queda cómodo echarle la culpa al discipulador. O porque me confronto, o porque no me confronto, o porque me llamo, o porque no me llamo, o porque opino, o porque no opino, pero tenemos de las más diversas opiniones de los discipuladores ante las mismas situaciones que da risa. Y uno termina diciendo, realmente es porque no nos bancamos a hacernos cargo de que no creemos, de que tenemos miedo, de que en realidad muchas veces predicamos, pero no tiene sustancia lo que predicamos. Y mi ánimo es este. Miremos lo que somos y vayamos al Señor haciéndonos cargo de los miedos, de que queremos vivir felices. Es muy honesto el ejemplo que dio Lucila de esa chica. Sí, yo quiero seguir a Cristo, pero quiero tener mi casa y ser feliz. Es re honesto que se haga cargo de eso y decir, elijo. Quiero añadir a Lucy algo más de lo práctico, porque sé que en esto por ahí le sirve mucho lo práctico. Y a mí me ha pasado en este tiempo, por ejemplo, de un proceso de quebrantamiento de que en el matrimonio. Juan, en realidad el Señor voy a abrir mi corazón y voy a exponer mi matrimonio. El Señor me hablaba a través de Juan acerca de mi manera de dirigirme hacia Él. Era como que para mí yo ya estaba totalmente... Yo ya era la esposa, manifestaba a Cristo y todo, pero él me hacía mucho hincapié en mis formas de dirigirme, del respeto, de la dulzura, que él a veces como, él es más dulce que yo en su manera, por más que ustedes lo vean así medio, en casa es muy dulce. Y yo por ahí, un poco más por momentos donde puedo ser medio colgada o lo que sea, no me dirigía bien a él y con la dulzura que requería. Y bueno, un día yo digo, bueno, voy a empezar a ayunar por esto, entendiendo que ese era el quebrantamiento, o sea, un ayuno para, entrar en este ámbito. Y el Señor me dijo que no. Una mañana me dice, no ayunes, o haz lo que Él te dice. Ese es el quebrantamiento. Esforzate y haz lo que Él te dice. Y a mí me pasaba que estaba en un tiempo donde me estaba costando oír a Dios claramente. Y yo entendía que por el ayuno y por todo eso iba a empezar a oír a Dios mejor, a recibir palabras y cosas en las que estoy acostumbrada. Pero no ayuné, empecé a hacer lo que Él me decía y realmente el cielo se abrió y empecé a oír a Dios claramente y todo. Y bueno, quiero impartírselos a las esposas. Ahí está, tenemos un dato. Con esto de esto que decía de ir solo al Getsemaní, en el último tiempo, peleando con algunos temas de salud, una noche me desperté mal, me sentía mal y le digo a Roger, me siento muy mal, me siento mal. Y él me miró y me dijo, ok, no sé qué hacer. Me dice, es un tema tuyo y del Señor. Yo después se lo contaba a Lucy. Y yo lo miré así, pero con los ojos me salían fuego y no eran del Espíritu Santo. Lo miré así fijamente y le dije, o sea, listo, gracias. Entonces agarré la Biblia y me fui a la cocina. Y ahí estuve un par de horas en las cuales, obvio que era palabra del Padre y Él me quería solas, pero en su momento mi alma se sintió como defraudada. ¿Qué le pasó? Era hasta que la muerte nos separe y ahora me acaba de decir que me vaya. En realidad parte de eso era importante esa separación porque yo esa noche entendí que parte de mí murió, estando a solas con el Señor. Entonces cuando volví, después de un tiempo largo que el Señor me habló, entro a la habitación y Él estaba arrodillado, orando. Wow, ahí como que mi alma se quebró todo y dijo, mal pensada. Y realmente pude ver a Cristo manifestado en Él en esa condición. Y creo que muchas veces estos ejemplos así diarios nos tienen que servir a darnos cuenta que nuestros esposos, las que somos esposas, el Señor los puso en un rol y muchas veces nos están hablando a través de lo que Cristo nos está diciendo. Y fue para mí literalmente ir al Getsemaní. Y me sentí solo, gracias al Padre, cuando volví no estaba durmiendo. No me pasó lo que el Señor Jesús, Él estaba intercediendo, pero fue un tiempo de estar a solas con papá y eso es muerte. La adoración es el Getsemaní.
Adorar no es cantar, adorar no es poner una melodía que suene bonita. Adorar es permitirle a Dios que establezca su voluntad en nosotros. Se hace tan liviana la vida cuando simplemente Jesús se manifiesta a través nuestro. Realmente si pudiéramos vivirlo siempre. Hay momentos en mi vida donde digo, ¿por qué no logro vivir esto todos los días? O sea, en esta intensidad. Tiene que ver con esto que dijiste vos. La distracción, Sebastián. Es decir, salís a cada rato del Getsemaní. ¿Cómo podemos trabajar? Amados, hoy es un tiempo donde el Señor nos está llevando a un nuevo ámbito, a un nuevo lugar. Y es necesario para todos nosotros que Cristo sea manifestado en nuestras vidas. Esta es una casa donde es muy importante oír la voz del Espíritu Santo. Yo sé que en todas las casas es así, pero hay lugares donde se procura más una palabra, una enseñanza. Y este es un tiempo donde usted ya hace tiempo que viene escuchando que las prédicas están centradas en que Cristo se manifiesta en nuestras vidas, en que es necesario establecer el nuevo pacto en nosotros. Yo llego a esta conclusión: cuando el nuevo pacto se manifiesta, ya no hay más nada para enseñar. Ya no hay más nada para enseñar, más que ser Cristo en la tierra. Eso fue lo que ocurrió ayer, antes de ayer. Cuando estuvimos antes de ayer fue, ¿no? Sí, ya me perdí. El día viernes salimos como cuerpo presbiterial, fuimos a hacer unas acciones. El día jueves tuvimos una intercesión, donde un grupo, ¿cuántos eran? ¿80? 60 personas. Entramos en el Espíritu y el Señor nos mostró toda una guerra. Y estuvimos en medio de una guerra espiritual. Y el día viernes fuimos a consumar, ya había sido la sustancia, en la esencia, en el Espíritu, se desató y fuimos a consolidarlo en lo natural. Y el Padre nos mostró todo lo que habíamos visto, nos permitió encontrarlo, verlo. Y ese era el Cristo. No era la iglesia, no era Sebastián, Roger, Eli, no éramos nosotros, era Cristo ejecutando lo que ya había manifestado. Así que una vez que el nuevo pacto se establece, y escribiré en vosotros mis leyes y en sus corazones, a partir de ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser Cristo. Ser Cristo en la tierra, ser Cristo en nuestro matrimonio, ser Cristo en nuestro trabajo, ser Cristo en ámbitos de gobierno, ser Cristo. Manifestar a Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a impartir la palabra. ¿Vos querés decir algo? ¿Querés cerrar con algo más? Permiso. Quiero dar un ejemplo de 10 segundos, permiso. Sí. Lo que pasa es que Dios me dijo algo esta semana y lo quiero hacer porque es muy gráfico. Parece raro lo que estoy haciendo. Vos sabés que lo veía medio sucio. Sí. Pásate por allá. Quiero barrer. No. No. Es muy gráfico. Dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien soportando en la cruz, entiendo. por el gozo puesto delante de él, toleró lo que esto significaba y ahora está sentado a la diestra del Padre. Si yo no tengo los ojos en Jesús, no hay forma de hacer un equilibrio. Si él bajaba la mirada, si él no estaba mirando, el palo se cae. No hay equilibrio si no ponemos los ojos en Jesús. Ok. A ver, préstame una vida si me sale. No, mentira. ¿Cuántos vamos a ser adoradores esta semana? ¿Cuántos vamos a generar getsemaníes en nuestros hogares? ¿Lo recibís? Quisiera darle un montón de anuncios, pero no veo oportuno ni necesario en este momento hablar de los anuncios. Se les van a mandar después por mensajes. Lo que sí quisiera es orar por ustedes. Nos vamos a bajar, vamos a orar por la iglesia. Y queremos ministrar.